Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Para mí es un placer estar nuevamente aquí, en Madrid, estar nuevamente en el Colegio Calasancio, como ya hicimos en marzo del año pasado. Y muchas gracias de corazón a todas las personas que habéis llenado este aforo. Son 841 butacas que, junto con los voluntarios que están con Ildefonso, los voluntarios de la Fundación Andandi de Ecocentro, pues hace que estemos aquí alrededor de 1 millar de personas congregados para compartir nuestro corazón y para compartir en torno a un tema que es lo único cierto que hay en nuestra vida en el momento en el que nos encarnamos en el plano humano, que es la denominada muerte. Yo no soy adivino, pero os garantizo que el millar de personas que estamos aquí vamos a morir. Es lo único que un ser humano puede tener seguro. Intentamos asegurar muchas cosas, desde el coche hasta la pensión, pero lo único verdaderamente seguro es que va a llegar un momento determinado en nuestro flujo vital en el que vamos a morir. O mejor dicho, vamos a ser más precisos, vamos a experienciar eso que la humanidad todavía denomina muerte, pero que no es tal, porque la muerte simplemente no existe. Vamos a hablar y vamos a compartir sobre esto, en torno a unas 2 horas y cuarto aproximadamente. Cuando me lancé a escribir el texto que ha comentado José Luis y que tenía a vuestra disposición en la entrada, cuando estoy compartiendo por muchos puntos de España en torno a este asunto, cuando estoy compartiéndolo con mucha gente en los medios de comunicación, suele surgir una pregunta, o más que una pregunta, no es ni siquiera pregunta, es una objeción de partida, una especie de objeción que ya cierra las puertas a poder seguir compartiendo acerca de este asunto. Emilio, ¿es que acaso alguien ha venido del más allá para contarnos lo que pasa? ¿Cómo es posible que tengamos certeza? ¿Cómo es posible que tengamos discernimiento acerca de lo que ocurre en el momento en el que desencarnamos? ¿Esa certeza de dónde viene? La respuesta es muy sencilla. En primer lugar, sí, hay y ha habido muchas personas que han venido del más allá para contarnos. Hay multitud de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, lo que en un momento concreto de mi proceso conciencial me llevó a interesarme específicamente por este asunto fue hace algo más de 5 años, en noviembre del año 2010, cuando yo mismo tuve esa bendición de la vida, que es vivir una experiencia cercana a la muerte. Pero es que se cuentan por millones y millones en el planeta las personas que han vivido experiencias como esta. Por ejemplo, hay un estudio de una corporación norteamericana que se dedica a realizar encuestas sobre todas las cosas habidas y por haber, que también aquí es conocida en España, sobre todo porque realiza sondeos electorales, que es el Instituto Gallup. Pues bien, este Instituto Gallup, hace ya unos años, atento a este fenómeno masivo y creciente de las experiencias cercanas a la muerte, porque los avances en materia de salud y en materia científica están haciendo que se incrementen estas experiencias cercanas a la muerte, por tanto, poniendo la atención en este asunto, realizó un estudio solo en el ámbito de Estados Unidos, pero que es una buena muestra acerca de lo que quiero compartir. Concretamente, ese estudio pone de manifiesto que 5 millones de norteamericanos y norteamericanas, 5 millones, han vivido experiencias cercanas a la muerte. Es verdad que la población norteamericana supera los 360 millones de personas, con lo que 5 millones no es un porcentaje alto, pero coincidiréis conmigo que 5 millones de seres humanos compartiendo y viviendo una experiencia son muchas personas. Y si eso lo llevamos al contexto del planeta, tranquilamente tendríamos que multiplicar esta cifra de 5 millones por no menos de 20, con lo que estaríamos hablando de unos 100 millones de personas, los que hemos vivido experiencias cercanas a la muerte.
Cuando se habla de estas experiencias cercanas a la muerte, desde el punto de vista de la medicina oficial, desde el punto de vista de la psicología, se suele alegar que son reacciones neuronales, que realmente lo que se percibe, lo que se vive, cuando se sale o cuando se cree vivir esa experiencia de vida en el más allá, esa experiencia cercana a la muerte, realmente no es tal, sino que es simplemente una fantasía de nuestro cerebro ocasionado por reacciones que son puramente neuronales y químicas. De corazón, el mayor respeto para las personas que sostienen esto. Si se lo quieren creer, que se lo crean. Si se quedan tranquilos creyéndose eso, que se lo crean. Cada uno está en su proceso conciencial y evolutivo y el mayor respeto al momento evolutivo de cada cual. Pero quien mantenga esto, de que las experiencias cercanas a la muerte son solo reacciones neuronales y que no tienen nada de realidad, no ha profundizado en el asunto. Por supuesto no lo ha vivido y por supuesto no se ha preocupado de contactar, de compartir, de hablar, de intercambiar con las personas que los hemos vivido. Porque todas las personas que los hemos vivido, mejor dicho, casi todas las personas que los hemos vivido, coincidimos en lo mismo. Coincidimos en una especie de protocolo, coincidimos en una serie de pautas, coincidimos en una serie de vivencias y la inmensa mayoría, además, en la experiencia cercana a la muerte, hemos vivido algo concreto, cada uno una experiencia particular, para que tomemos conciencia de que no es fruto del cerebro, no es fruto de la imaginación, no es fruto de una reacción neuronal. Cuando he compartido acerca de esto con multitud de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, les ha pasado lo mismo que a mí, que en esa experiencia han tenido ante sí algo que es imposible explicarlo desde la perspectiva de una pura reacción química, de una pura reacción neuronal. En mi caso, hablaremos ahora de lo que se vive en ese proceso. En mi caso, por ejemplo, cuando se percibe la presencia, entre comillas, de seres queridos que están ahí para acompañarte durante el tránsito. Ahora intentaré compartir con vosotros y con vosotras qué es el tránsito concretamente, pero cuando se está viviendo esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, al percibir la presencia de seres queridos, lo que me llamó la atención es que estaba presente una tía mía que no había fallecido. Los otros seres queridos, mi padre y mi madre especialmente, sí habían desencarnado mucho antes. Y entre comillas no me extrañó cuando regresé y tuve ocasión y oportunidad de recapacitar sobre lo que había vivido, no me extrañó. Ahora bien, sí me extrañó y mucho que hubiera allí una presencia de alguien que no estuviera desencarnado acompañándome en el proceso de avance hacia el plano de luz. Cuando tuve ocasión ya, recuperado de aquel momento de mi vida en la UCI, cuando tuve ocasión de compartir esto, fue con mi mujer, con María Jesús, la primera que lo compartí. Yo pude observar en su rostro, en su cara, en sus ojos, que no daba credibilidad a lo que estaba contando. Porque tenemos tantos sistemas de creencias, tantas autolimitaciones mentales que nos aseguran que esto es imposible, que esta carga de estos sistemas de creencias pesan mucho. Pero sin embargo, cuando compartí con ella que mi tía María, curiosamente que no estaba fallecida, estaba allí y que no sé qué pintaba allí mi tía María, el semblante y el talante de María Jesús cambió por completo. Porque yo había ingresado en la UCI en una situación ya muy grave, en torno a la 1:30 de la tarde. La experiencia cercana a la muerte se desarrolló entre las 16 y las 18 horas. Pues bien, mi tía María, que era una persona longeva, mayor, pero que no estaba enferma, no tenía ninguna enfermedad, se había desvanecido y había fallecido en su domicilio a las 2 de la tarde, a las 2:15 de la tarde. Mi tía María no tenía familia directa, no había tenido pareja, no se había casado, no había tenido hijos y las personas más relacionadas con ellas eran sus hermanos, pero sus hermanos habían todos desencarnados, entre ella mi madre. Y las presencias que yo percibí, además de la de mi padre y la de mi madre, eran los hermanos de mi madre y entre ellos mi tía María. Cuando posteriormente, porque podemos comunicarnos con los que están en el plano de luz, también de ello compartiré con vosotros y con vosotras. Cuando después de vivir aquella experiencia, en el convencimiento de que esos seres desencarnados siguen vivos
y que están en ese plano que denominamos de luz y que desde ahí lo natural, lo absolutamente natural y espontáneo es que se comuniquen con nosotros. Y además suelen tener ya no solamente paz y armonía, sino un enorme sentido del humor. Y lo que yo percibí, que me decía mi madre, cuando compartía con ella el hecho de que mi tía María hubiera desencarnado casi a la vez que yo y que estuviera presente en lo que era mi tránsito, mi madre, con mucho sentido del humor, mi madre desde el plano de luz, con mucho sentido del humor, me dice: sí, Emilio, sí, es que yo, por las circunstancias de la vida, estaba haciendo un 2 por 1. Te estaba recogiendo a ti y estaba recogiendo a mi hermana. Estaba haciendo un 2 por 1. Pongo mi ejemplo, que es el menos importante, pero os podía poner multitud de ejemplos. Siempre hay algo en estas experiencias para que percibas que es real y que no es fruto de unas reacciones químicas o neuronales que se dan en el cerebro. Aprovecho para compartir lo que ya sabéis. Estas certezas, para que seamos conscientes de que es realidad lo que estamos viviendo, se dan en todas las experiencias en conciencia. Se dan en todas las experiencias conscienciales. Cuando vivimos cosas que la mente, en sus sistemas de creencias y autolimitaciones, tilda de creencias falsas, imaginaciones, fantasías, estar atentos en vuestras experiencias, en vuestra vida, porque siempre hay algo para que podáis tener la seguridad de que no es fruto de la imaginación, que no es fruto de la fantasía, sino que es algo real. Y esto también se produce en las experiencias cercanas a la muerte. Pero es que además de las experiencias cercanas a la muerte, hay otra gran fuente para conocer qué es la vida más allá de la vida. Y esa fuente la tenemos a nuestro alcance. Es la meditación, es la introspección. Lo podemos hacer cualquiera de nosotros en silencio. Es simplemente recordar lo que somos. Es un auténtico absurdo el de hablar de conectar con nosotros mismos. A mí me parece que es bastante absurdo, pero en fin, es algo que coloquialmente utilizamos la expresión y sabemos lo que queremos decir, pero coincidiréis conmigo que eso de conectar con uno mismo es un absurdo. Si eres tú, ¿cómo vas a conectar contigo? ¿Quién, qué o desde dónde vas a conectar contigo? ¿Dónde te has ido tú para conectar contigo? No hay que conectar con lo que somos, porque es lo que somos. Lo único que hay que hacer es recordar lo que somos. Es simplemente un proceso de recuerdo. Y en ese recuerdo, en el contexto de la introspección, de la meditación, emana una sabiduría innata, emana ese subido sentir de la divinal esencia del que hablaba San Juan de la Cruz, y ahí se perciben muchas cosas, con relación a muchas cosas, y también con relación al tránsito, El silencio, la meditación, es otra gran fuente de sabiduría a este respecto. Y por supuesto también son una gran fuente de sabiduría los seres humanos que a lo largo de la historia de la humanidad, individual y colectivamente, han compartido acerca de este asunto. Porque hay textos en todas las épocas, más conocidos o menos conocidos, que abordan este asunto. Quizás el que, viniendo de época antigua, más conocido sea para la mayoría de la gente, es el denominado Libro Tibetano de los Muertos, que por cierto, su título real no tiene nada que ver con eso. Eso de Libro Tibetano de los Muertos es simplemente una denominación comercial. Su título real es el Libro del Bardo, el libro del estado intermedio. El libro del estado intermedio. Hablaremos ahora qué es esto del estado intermedio. Pero como este libro, hay otros muchos textos en los que, insisto, la humanidad, a través de personas concretas o a través de colectivos, han aportado sabiduría sobre la vida más allá de la vida. Y lo curioso es que estos libros, de casi todas las épocas, esparcidos por todas las culturas, también insisten en lo mismo, también dicen lo mismo que se corrobora en las experiencias de silencio, introspección y meditación, y lo mismo que se corrobora en las experiencias cercanas a la muerte. Porque lo real, cuando es real, es uno. No cabe que haya distintas cosas que sean reales contradictorias entre sí. Y por tanto, lo que voy a compartir ahora con vosotros y con vosotras, lo que he vertido en el libro del tránsito, Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, bebe de todas estas experiencias.
y por supuesto también de mi propia experiencia. Dicho esto, la muerte no existe. Muchos de vosotros y de vosotras sabéis que me gusta utilizar un símil con el objetivo de conocernos a nosotros mismos. La denominada espiritualidad no puede ser definida. La espiritualidad no cabe en una definición. Yo me veo una tesitura, y es que imparto docencia, doy clases de espiritualidad en la vida cotidiana en la Universidad de Barcelona. Y claro, al impartir una asignatura, en el arranque de la asignatura, en el contexto de la universidad, es casi obligatorio dar una definición. ¿Qué es la espiritualidad? Y en el ámbito universitario decir no hay definición, pues queda regular. Hay que dar una definición. Y la definición que de corazón siento que es la más certera a la que ha llegado el ser humano es la que en su momento se inscribió en el pronaos del templo dedicado a Apolo en Delfos, el templo del oráculo de Delfos, que dice exactamente: conócete a ti mismo. Conócete a ti misma, conócete a ti mismo. Eso es la espiritualidad, conocerse a uno mismo. Y como símil para ese conocimiento de uno mismo, muchos sabéis que me gusta utilizar el símil del conductor y el coche. El conductor y el coche. Lo que vemos de nosotros a simple vista, cuando nos vemos en el espejo, cuando nos miramos aquí en este encuentro, por ejemplo, es el coche, el yo físico, mental y emocional. Pero el coche no es sino el vehículo, el instrumento que utilizamos, lo que realmente somos, el conductor que somos para experienciar la vivencia humana. Ninguno es el coche. Tenemos un coche y le tenemos que estar muy agradecido nuestro yo físico, mental y emocional para experienciar esta vivencia humana. Pero nosotros somos mucho más que el coche. Y desde luego hay un momento determinado que en su ciclo biológico el coche deja de funcionar, antes o después. También compartiremos el cuándo y el cómo, porque todo tiene su sentido profundo y nada es consecuencia de la casualidad. Pero hay un momento en el que el coche deja de funcionar. En ese momento a nuestro yo físico, mental y emocional se le lleva al cementerio para ser enterrado o se le quema en el crematorio. Pero vosotros, vosotras y yo seguimos absolutamente vivos. El conductor ya no está en ese coche. Es como cuando en la vida cotidiana el vehículo que utilizamos para nuestros ratos de ocio, para ir al trabajo, etcétera, etcétera, se escacharra y deja de funcionar. Ya no da más de sí. Al coche se le lleva a la chatarrería, pero a ti no. Yo no conozco a nadie que cuando su coche se ha estropeado y lo lleven a la chatarrería, al conductor lo lleven dentro del coche también a la chatarrería a aplastarlo allí entre la chatarra. El conductor sale del coche y es el coche el que va a la chatarrería. Pues exactamente igual es nuestra experiencia en la vida humana. Conductor encarnado en un coche para vivir unas experiencias. También compartiremos acerca de la elección de esas experiencias a lo largo del encuentro que estamos desarrollando esta tarde. La muerte es un imposible. Muere el coche, nunca el conductor. El conductor no tiene principio ni fin. El conductor, la existencia verdadera nuestra, está fuera del tiempo y está fuera del espacio. Y estamos viviendo la experiencia maravillosa de, siendo fuera del tiempo y del espacio, estar ahora en un plano encarnado donde rige el tiempo y el espacio. Esa es la maravilla y el milagro de la experiencia humana. A aquellos como vosotros y yo, que existimos, somos y vivimos fuera del tiempo y del espacio, tener ahora una experiencia en un marco, en una dimensión, en un plano, regido por el tiempo y por el espacio. Es un auténtico privilegio, es una auténtica gozada lo que estamos desarrollando, por más que cuando estamos aquí nos identificamos tanto con el coche que terminamos olvidando lo que realmente somos, el conductor que somos. Pero en la medida en que nuestro proceso conciencial vamos recordando lo que somos, vamos recordando nuestra divinidad, nuestra infinitud, nuestra eternidad, esta vida se transforma en lo que siempre ha sido, gozo, gozo. Este plano no es un valle de lágrimas, este plano no está hecho para sufrir, este plano, como toda la existencia, está hecho para ser gozado plenamente. Dios es yo y es vosotros, y Dios se encarna en su propia creación para experienciarla conciencialmente, y desde luego no se encarna para sufrir.
Nos encarnamos para gozar lo que hemos creado, lo que estamos expandiendo con nuestra expansión de conciencia. Nadie nace para sufrir. Estamos aquí encarnados para gozar esta vida. Y la muerte es un imposible. Cuando se produce ese momento en nuestra vida que llamamos muerte, realmente se abre una puerta. Lo único que sucede es que se abre una puerta. Ya está. Una puerta que nos permite pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. Todo es vida, una habitación y la otra. La única diferencia es que en ambas habitaciones hay leyes distintas. Leyes, si queréis denominarlas físicas, distintas. Me refiero a la habitación de la vida física y a la habitación que podemos denominar plano de luz, plano sublime, plano inefable, que cada uno lo llame como considere oportuno. Y la muerte es la puerta que se abre para que podamos pasar de la habitación de la vida física a la habitación del plano de luz. Pero ojo, en medio de esas dos habitaciones hay una habitación intermedia. Esto es un tema que quiero subrayar especialmente porque hay un sistema de creencias que nos hace pensar, no sentir, pero sí pensar, que cuando desencarnamos, cuando salimos del coche, lo que hay es el plano de luz. No, hay una fase intermedia. Esa fase intermedia es lo que da título al verdadero título del libro tibetano de los muertos, el estado intermedio. Ese estado intermedio es el tránsito. Es como una habitación, como un vestíbulo que hay entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz. En medio hay un espacio, en medio hay una fase, en medio hay un proceso, en medio hay una habitación. Y esa habitación, ese tránsito es lo que se conoce en las experiencias cercanas a la muerte, porque las experiencias cercanas a la muerte como mucho llegan al propio paso al plano de luz a través del denominado túnel de luz, pero ya no van más allá. Lo que las experiencias cercanas a la muerte nos narran fundamentalmente es la experiencia del tránsito. Habitación del plano físico, se abre la puerta a través de la muerte por la que accedemos a otra habitación que es el tránsito, y esa habitación, ese estado intermedio, ese vestíbulo, nos da paso de una manera natural, en un fluir natural, hacia la otra habitación que es el plano de luz. Eso es lo que experimenta el ser humano cada vez que desencarnamos. Es algo, insisto, que está recogido en todas las culturas hace multitud de tiempo. E incluso la mayoría de las religiones tienen esta sabiduría, sin menoscabo de que la mayoría de las religiones tienden a cargar todo de culpa, a cargar todo de pecado, a cargar todo de cosas raras. Y por ejemplo, ahora lo vais a comprender cuando vaya profundizando al respecto, en la Iglesia Católica se tiene el conocimiento acerca del estado intermedio, se tiene conocimiento acerca del tránsito. Lo que ocurre es que al tránsito se le ha vestido de unas cargas de culpabilidad, de pecado, de dolor, que no se corresponden con la realidad. Es el célebre purgatorio, pero que realmente no tiene las connotaciones, insisto, de dolor y de culpa y de carga a las que la religión suele añadir las cosas que sabe, con lo que el conocimiento y la sabiduría que tiene se termina diluyendo. Habitación del plano físico, estado intermedio o tránsito, habitación del plano de luz. Y en el estado intermedio o tránsito se viven unas experiencias, aquí encarnados vivimos experiencias. En el plano de luz se viven experiencias y en el tránsito se viven experiencias. Y también compartiremos ahora qué tipo de experiencias y a qué se dirigen las experiencias que vivimos en el tránsito. Pero vayamos por parte. Antes de entrar en ello, me gustaría comentar algo que no quiero que se me quede en el tintero. El futuro me importa un bledo, porque sé que no existe. La creencia en el tiempo es solamente eso, una creencia. Marca nuestras vidas, pero es una gran falacia. El tiempo no existe. En el cosmos, en la creación, en el planeta Tierra, en vuestra vida y en la mía existen los ciclos. El sol sale y se pone. El ciclo lunar, luna nueva, luna llena. Los ciclos en cuanto a las estaciones del año, que si el invierno, la primavera, el verano, el otoño.
en nuestro cuerpo los ciclos de crecimiento, el bebé, el niño, el adolescente, el joven, el adulto maduro, el proceso de envejecimiento, pero son ciclos. Ahí no hay tiempo. Ahí lo único que hay es un continuo aquí ahora que va en paralelo a la evolución y en ciclo que tiene la naturaleza, la madre tierra y la creación. Pero ahí no hay tiempo ninguno. ¿No os dais cuenta de que el tiempo es un invento? Es tan fácil de percibirlo, es tan sencillo. ¿Para qué necesitamos relojes? Porque el tiempo no existe. Si el tiempo existiera, si el tiempo fuera real, no necesitaríamos un instrumento ajeno a nosotros que nos lo marcara. La gran prueba de que el tiempo es simplemente un invento es que necesitamos algo ajeno a nosotros que esté ahí tic-tac, para decirnos que pasan los minutos, las horas, los días. Es que eso no es cierto. La vida es un continuo momento presente. No existe el futuro, no existe el pasado. Todo lo que vivimos en el pasado está aquí ahora en nosotros, en nuestro estado de conciencia, en las experiencias que hemos acumulado y que nos hacen como somos. Y el futuro es simplemente una droga que se inyecta el ser humano en vena para no vivir en el aquí ahora como sabe de sobra y siente de corazón que tiene que vivir. Y nos inventamos el mañana que empieza por M para disfrazar un sentimiento de miedo que también empieza por M para vivir ahora como sabemos de sobra que tenemos que vivir. Y oye, no pasa nada que tengas miedo en dejar tu trabajo, en dejar tu pareja, en hacer no sé qué o en hacer no sé cuánto, porque tiene un sistema de creencias que dice, por ejemplo, que necesita unos ingresos a final de mes y que no puedes dejar ese trabajo que de sobra sabe que tienes que dejar. No pasa nada por tener miedo a dejar ese trabajo. Lo que sí ocurre cosas conciencialmente es cuando te autoengañas. Cuando dices miedo, yo no, por favor, miedo ninguno. Mañana, cuando ocurra esto, cuando ocurra lo otro, haré esto cuando tenga trabajo, haré esto cuando me toque la lotería, haré esto cuando tenga pareja, haré esto cuando. Mentira. Es una droga que nos inyectamos en vena este tema del futuro, para ocultar el miedo a vivir ahora como sabemos de sobra que tenemos que vivir. Y tener miedo no pasa nada. El miedo, cuando se reconoce, cuando se observa, cuando se toma conciencia de él, se va diluyendo. Él solo, por la toma de conciencia y la observación. Pero claro, si el miedo rechazamos que lo tenemos, si lo metemos en un cajón, el miedo va a estar ahí siempre guardado. Lo vamos a mantener siempre en nuestro corazón y en nuestro interior. El tiempo no existe y el futuro tampoco. Por tanto, cuando aquí comparto acerca de la muerte, no estoy hablando de futuro, no me interesa del futuro. Pero me diréis, Emilio, si estás hablando de futuro, porque ahora todos los que estamos aquí estamos vivos en este plano. No sé, podemos durar 5 minutos más o vete a saber cuántos años. Estamos hablando no del aquí y ahora, estamos hablando del futuro. Pues bien, si comparto acerca de la muerte, de la vida más allá de la vida, si comparto acerca de eso es porque tengo el convencimiento profundo de que para vivir plenamente el aquí y ahora hay que superar el miedo a la muerte. La muerte es verdad que contemplándonos nosotros forma parte de nuestro futuro, no se está produciendo en el aquí y ahora. Pero el miedo que mucha gente tiene a la muerte sí está influyendo en su aquí y ahora, porque le está llevando a vivir la vida con miedo. El miedo a la muerte conlleva miedo a la vida. El miedo a la muerte tuya, el miedo a la muerte de tus seres queridos, hace que tu vida en el aquí y ahora, en este momento presente, la tengas cautiva de ese miedo. Y tienes miedo a la vida. Y se contempla la vida con desconfianza debido al miedo a la muerte. El miedo a la muerte hace que estés mirando a la vida de reojo, como si la vida fuera un francotirador que en cualquier momento te va a dar el susto. Pero eso no es real, eso es falso. La vida merece toda nuestra confianza, completa. Y esa gran confianza en la vida abre las puertas de la aceptación, que no es resignación, que no es impotencia, que no es decir, ¿qué voy a hacer? No, 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 la aceptación que es fruto de la confianza plena en la vida, sabiendo que la vida es un milagro, que todo en ella tiene su sentido profundo, su porqué y para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y de esa aceptación que surge de esa confianza en la vida, desaparece la queja, que es quizás la manifestación más visible de eso que en el Oriente llaman la iluminación. Aunque también sabéis que me gusta decir que aparte de que es verdad que la iluminación consiste en vivir sin queja y en ser normal,
que es otra magnífica definición de la iluminación, ser normal, la realidad es que la mejor definición de la iluminación consiste en darte cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Pero lo cierto es que el miedo a la muerte hace que se tenga miedo a la vida en tu aquí y ahora. Y de ahí la importancia de meterse dentro de eso, meterse dentro de la muerte, aquí y ahora, no en el futuro, sino aquí y ahora, para que ese miedo se diluya y de esa forma podamos vivir la vida en plenitud, con confianza absoluta. Fijaros, en el comienzo del libro narro la anécdota real, verídica, de un periodista de la BBC, que hace unos años le llegó una información de que por los indicadores y los índices de felicidad que se maneja, el país que tradicionalmente en esos estudios aparece como el país más feliz del mundo, o donde la gente vive de una forma más feliz, es Bután. Y este periodista de la BBC se le ocurrió hacer un reportaje, irse a Bután y hacer un reportaje. Bueno, por aquí la gente es feliz, o por lo menos más feliz que en las otras partes del mundo. Y se fue para allá. Claro, este hombre al principio empezó a entrevistar a los que se suelen entrevistar teóricamente como expertos al respecto. Los economistas, que no sabemos nada de nada, fueron su primera fuente de información, las estadísticas de mucho tipo. Y este hombre ahí no encontraba la respuesta, no encontraba la fuente de esa felicidad que se vive en ese país. Y ya cuando empezaba a estar un poco desesperado, otro periodista y un monje budista le aportaron luz, le aportaron una información que fue la conclusión de su trabajo, la conclusión de la indagación periodística que llevó a cabo. Y lo que le aportaron es que en ese país, por temas ancestrales, antropológicos que vienen muy de lejos, hay una costumbre bastante masiva de dedicar 5 minutos al día a reflexionar sobre la muerte. 5 minutitos al día a reflexionar sobre la muerte. Por ejemplo, a sentarte en un momento determinado y decir, oye, en un momento determinado del día y decir, si en este momento por las razones que fuera, porque se me caiga el techo, porque me dé un infarto de miocardio, ¡plac!, mi coche dejara de funcionar y yo ya saliera de mi coche, ¿cuál sería mi reacción? ¿Hay cosas en mi vida actual que me atarían? ¿Hay cosas en mi vida actual que de alguna manera me harían tener dolor o incluso desesperación por abandonar el plano físico? ¿Hay ataduras? ¿Hay algún sentimiento de culpa? ¿O todo lo contrario, estoy en paz, estoy en armonía, tengo la sensación de haber vivido la vida como tenía que vivirla, estoy en plenitud y por tanto el hecho de que desencarne lo voy a vivir en absoluta paz, en absoluta tranquilidad? Bueno, pues a reflexiones, a meditaciones como esta, le dedican allí, antropológicamente, hace un montón de tiempo, unos minutitos de vez en cuando. Y ese simple hecho hace que la gente a la muerte le haya perdido el miedo. Se ve simplemente como un episodio más de la vida, como esa puerta que se abre y asunto solucionado, en donde nada termina y donde simplemente empieza otra fase. Se pierde el miedo a la muerte y se vive más plenamente la vida. Por tanto, al hablar del tránsito, al hablar de lo que nos espera cuando vivamos eso que llamamos muerte, no estamos haciendo un juego más de la mente acerca del futuro, sino que estamos abordando un tema en el que en conciencia hay que meditar en el aquí y ahora, para, perdiendo el miedo a la muerte, vivir más plenamente la vida. Y en lo que voy a compartir a partir de ahora, por hacerlo más sencillo, más coloquial, voy a dividir mi intervención en 3 grandes partes. Ya que hemos hablado de la habitación de la vida física, el tránsito intermedio y la habitación del plano de luz, voy a hablar de lo que se vive poco antes del tránsito, es decir, en el pretránsito. A continuación, lo que se vive, lo que se experiencia en el tránsito, durante el estado intermedio. Y por fin, lo que se vive y se experiencia en el posttránsito, en el plano de luz. Lo voy a abordar de la forma más coloquial y también más sencilla posible. Voy a ser muy esquemático en mis expresiones. Para abordar cada una de estas fases en profundidad necesitaría horas, pero creo que en hora y media o poco más podemos desarrollar
los contenidos fundamentales de estas experiencias que vivimos en el pretránsito, en el tránsito y en el posttránsito. Y a lo mejor las que más os sorprenden no van a ser las del posttránsito y la del tránsito, sino a lo mejor la del pretránsito, las que se viven aquí. Vamos a por ella. Vamos a hablar, por tanto, de los minutos, los días o incluso los meses previos al momento de desencarnar. El momento vuestro y mío de desencarnar. Lo primero a tener en cuenta es que ese cuándo, el cuándo voy a desencarnar, el cuándo vais a desencarnar, no es fruto de la casualidad. La casualidad no existe en la creación. La casualidad no existe en el cosmos. La casualidad no existe en la vida. Y en vuestra vida no hay casualidades. Y desde luego, el momento del tránsito no es fruto de la casualidad. El momento del tránsito, el momento que denominamos muerte, lo elige cada uno. Lo elegimos cada uno. Cada uno elige el momento de la muerte, de su muerte. El libre albedrío lo elige cada cual. Me diréis, vamos a ver, Emilio, yo ya he conocido a personas que han fallecido y tengo la impresión de que no lo han elegido. Bien, vuelvo al símil del conductor y el coche. Elegimos el momento del tránsito, el momento de la muerte, desde el conductor, no desde el coche. El coche no lo elige. Si por el coche fuera, nunca moriría, porque la muerte sí es muerte para el coche, para el conductor no, pero para el coche sí. El coche nunca optaría por la muerte. Al coche le gustaría ser eterno en la vida física, pero el conductor, sin embargo, no. ¿Por qué? Porque el conductor que sois y soy está aquí para vivir unas experiencias, cada uno las suyas, y se acabó. Cuando esas experiencias se viven, nos vamos. Creo que es tan simple que hasta la mente lo puede captar. Hemos encarnado en este plano, pero no somos de este mundo. Estamos utilizando un magnífico vehículo, un magnífico coche, nuestro yo físico, mental y emocional, para vivenciar la experiencia humana. Pero para vivir unas determinadas experiencias, que lo iremos desgranando, elegimos en el plano de luz. Es allí donde determinamos en libre albedrío las experiencias que queremos desplegar al encarnar en el plano humano. Y cuando esas experiencias las hemos vivido, nos vamos. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos aquí cerca de 1000 personas. Hemos venido para tener este encuentro. Esa es la experiencia que hemos venido a desarrollar, vivir este encuentro. Permitidme que siga con la broma. Nos hemos encarnado aquí, en este teatro, para vivir la experiencia de este encuentro. Ahora bien, cuando este encuentro termine, y va a terminar, cuando este encuentro termine, si a alguno se le hace muy largo, lo siento, perdón, cuando este encuentro termine, nos vamos. No sé si habéis pensado a quedaros a vivir aquí en el Teatro Calasancio, pero no es posible. Es más, hay una hora determinada que la organización nos echará. Y hay por ahí incluso, me imagino, que un guardia de seguridad que si os ponéis muy pesado os echará incluso por la fuerza. Hemos venido a vivir unas experiencias y nos vamos cuando la hemos vivido. ¿Tan raro es eso? ¿De verdad esto la mente no puede entenderlo? ¿Tan difícil resulta darse cuenta de esto? Vosotros y yo hemos venido aquí para vivir unas experiencias elegidas por cada uno desde el plano de luz. Y una vez que las vivimos, volvemos, nos vamos, ya está. Si es que no tiene ningún truco. ¿Qué es lo que nos sucede? Que andamos por la vida con tanta prisa, rendimos tanto culto a la velocidad, tenemos un ritmo de vida tan trepidante, y además el que no lo tenga parece que no es importante. Es un tema que, sin ningún elemento, por supuesto, por favor, de crítica, pero sí con carácter puramente de compartir y descriptivo, es un tema que cada vez siento más en Madrid cuando vengo, que vengo con frecuencia, pero es que cada vez la gente va más deprisa por la calle.
cada vez más, de verdad. Yo estoy viniendo a Madrid hace mucho tiempo. Yo hice aquí la mili, en Canillejas, en Reserva General de Automovilismo. Vamos, no os digo la fecha porque hasta me da vergüenza. Hice aquí cuarto de Económicas en la Complutense. Y después he venido continuamente a Madrid durante mucho tiempo. En Reserva de Automovilismo lo que hacíamos era conducir camiones. Yo fui camionero en la mili. Y lo que había era la M30 en aquella época. Y fui testigo cómo la ciudad empezaba a crecer un poquito en aquellos momentos. Y ahora, cuando vengo periódicamente, me doy cuenta que aquí cada vez la gente va más deprisa. Yo no sé si saben muy bien dónde van tan deprisa, pero van cada vez más deprisa. Tenemos un ritmo de vida, e incluye a todo el mundo, no solamente a Madrid, por favor. Tenemos un ritmo de vida, un estilo de vida, donde parece que tenemos que hacer muchas cosas en el menor tiempo posible. Y eso lo llamamos ser eficaces, y las personas de valía. Eso es un disparate. No tiene nada que ver con la realidad que sentimos dentro. Es un auténtico disparate. Pero, en fin, la verdad es que nos contagiamos antes que nos damos cuenta. Pero a lo que iba. Tenemos un ritmo de vida tan trepidante que no nos damos cuenta de lo más evidente. Estamos identificados con el coche. Y esa identificación con el coche, ese creernos el que somos el yo físico, mental y emocional, es lo que nos impide percibir lo que en consciencia estamos viviendo. Estamos tan fuera de nosotros que no somos capaces ni de darnos cuenta de los procesos que estamos viviendo en lo que nosotros somos, en el conductor que somos, en nuestros procesos concienciales y evolutivos de recuerdo de lo que somos. Si tuviéramos un mayor recuerdo de lo que somos y una mayor consciencia, seríamos perfectamente conscientes de que ha llegado el momento. Nos daríamos cuenta incluso desde la mente, recibiríamos el mensaje en la mente del conductor diciendo: ha llegado el momento. Es el momento de abandonar este plano. Ya he vivido en esta vida física lo que tenía que vivir. Todas las corrientes espirituales nos hablan de personas conscientes que tienen y han tenido este discernimiento. Hoy, por ejemplo, en el mundo actual es archiconocido que en el ámbito espiritual oriental, en el ámbito, por ejemplo, tibetano, los monjes tibetanos, una parte muy importante de ello, y por supuesto los lamas, son perfectamente conscientes de que han vivido lo que tenían que vivir y le dicen a su comunidad: voy a desencarnar. Hoy es viernes, voy a desencarnar el próximo miércoles. Y la comunidad realiza los preparativos en alegría y en gozo, de despedida a ese ser consciente que ha encarnado en el plano humano para vivir unas experiencias, que viviendo esas experiencias las ha vivido tan conscientemente como para darse cuenta de que ya las ha vivido y que ahora se dispone con toda normalidad a realizar el tránsito. Hay una película que no es el eje de la película esto, pero que sí lo muestra bien. Me refiero a la película El pequeño Buda, una película que ha tenido éxito comercial. El pequeño Buda narra una experiencia real en ese ámbito espiritual, y es que cuando un lama desencarna, su comunidad, normalmente estas comunidades no solamente están en el Tíbet, sino que tienen también sedes en otras partes del mundo, su comunidad está atenta, porque ese ser que ha desencarnado puede volver a encarnar en un nuevo coche, en un nuevo yo físico, mental y emocional. Y la comunidad está atenta para localizarlo, porque es un ser plenamente consciente, y esa comunidad quiere establecer relación con él. Y de ahí los casos que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación de estos monjes budistas, estos monjes tibetanos, que están con un niño, con una niña, que creen que es la encarnación de un lama, porque los buscan, porque están atentos. Pues bien, cuando en esta película, este sí es el eje de la película, un lama falleció y ahora la comunidad cree que es el momento de que haya encarnado, y buscando, localizan a 3 niños, una niña y 2 niños que pueden ser la encarnación del lama, y con el consentimiento de sus familiares, claro, lo llevan al monasterio en el Tíbet. Cuando están en el monasterio en el Tíbet, la persona que ha organizado la búsqueda de los niños, que es también otro lama, percibe
que ha llegado el momento. Él se da cuenta de que en su vida ya ha vivido lo que tenía que experienciar y que por tanto va a volver, va a desencarnar, y se lo dice a la comunidad. ¿Qué es lo que hace este lama? ¿Qué es lo que hace este monje? Pues una mañana, en compañía de miembros de la comunidad, entra en meditación. En esa conciencia plena de que ya he vivido aquí lo que tenía que vivir, en esa conciencia plena de que el encuentro en el teatro ha terminado y nos vamos, con esa naturalidad y en esa conciencia plena, este monje entra en meditación, en la flor de loto tradicional en esas corrientes espirituales. ¿Y qué hace? Pues aplica una técnica milenaria de desencarnar. Si os fijáis, esta técnica es un suicidio. Es un suicidio. Este monje tibetano, como ocurre en el ámbito sufí, como ha ocurrido también en ámbitos místicos cristianos, es una especie de suicidio, en el sentido de que ese monje se da muerte a sí mismo. No se da muerte a sí mismo precipitándose al vacío desde el tejado del monasterio, ni dándose un tiro, sino que utiliza una técnica milenaria. Y esa técnica milenaria consiste en guardar silencio, ir pausando la respiración, y en la medida en que esa respiración poco a poco se va pausando, los latidos del corazón también se van pausando. Y plácidamente, armónicamente, en absoluta paz, la respiración se va apagando y el corazón se va parando. Y hay un momento que se ve en la película que ese monje, clac, la cabeza se le viene abajo. Ya está. Y entonces ya los que están con él avisan a la comunidad que el tránsito ha finiquitado. Y realizan a cabo los ritos propios de esa cultura de acompañamiento durante el tránsito que ha comenzado tras el momento de desencarnar. Hay muchas crónicas aquí cuando, por ejemplo, en lo que fue la época árabe en España, fundamentalmente en Andalucía, en algunos puntos como por ejemplo Granada, hay crónicas que narran cómo los cabezas de las cofradías sufíes hacían esta práctica. Ellos lo hacían en la plaza del barrio donde vivían. Y era un día de festejos por todos los habitantes del barrio y al día siguiente acompañamiento a este sufí que de forma consciente y aplicando también esta técnica de la meditación desencarnaban. Esa consciencia es la que al identificarnos con el coche nos falta. Pero el que nos falte la consciencia lo que significa únicamente es que desde la mente no nos damos cuenta. Pero siempre es el conductor el que elige. Lo que realmente somos es el que decide volver porque ya se ha vivido lo que se tenía que vivir.